¿Qué debemos de conocer antes de empezar? Antes de empezar a hablar sobre neumonía, tenemos que conocer cómo es eh, el sistema respiratorio. Obviamente no les voy a dar una clase de sistema respiratorio, solamente vamos a hacer un breve repaso de las partes más importantes que nos van a ayudar a comprender esta enfermedad. En el primer lugar tenemos a los pulmones, tenemos aquí parte de la tráquea, tenemos los bronquios, los bronquiolos, etc. Aquí podemos ver un pequeño círculo. Esto representa un corte que se le hace al pulmón. Si nosotros tomamos este pedacito de pulmón y lo ponemos en un microscopio, vamos a llevarnos la sorpresa de que podamos observar esta parte del pulmón que es semejante a un racimo de uvas. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, pues este racimo de uvas que tenemos aquí más ampliado es nada más y nada menos que los alvéolos pulmonares. Esta parte del pulmón es la parte más importante debido a que aquí es donde se lleva a cabo el intercambio de gases. Aquí es donde entra el oxígeno, llega al alvéolo, pasa el oxígeno a la sangre y el dióxido de carbono regresa al alvéolo para ser posteriormente eliminado. Por lo que si no tuviéramos alvéolos o cuando el alvéolo deja de funcionar, es donde se dan los problemas de intercambio de oxígeno y nosotros no podemos respirar como se debe. Bueno, pues dicho esto, vayamos allá al problema. ¿Qué es la neumonía? La neumonía es un problema pulmonar caracterizado por la sustitución del aire en los alvéolos y ductos alveolares por un proceso inflamatorio secundario o invasión de agentes. ¿Ok? Dicho en otras palabras, es cuando el aire es cambiado por un líquido. En este caso, aquí tenemos un ejemplo. Este es un alveolo sano. Como puedes darte cuenta, tiene aire, no tiene nada que le estorbe a los alveolos. En el caso del alveolo con neumonía, ya tiene un contenido líquido. Este contenido líquido, pues, es de varios orígenes y tiene algunos componentes. Ahorita un poquito más a detalle. Pero bueno, su gravedad oscila desde cuadros leves en personas sanas hasta cuadros graves que pueden requerir hospitalización. Aquí radica la importancia o el famosísimo paciente asintomático. Hay pacientes que van a tener la enfermedad pero no la van a expresar. Y hay pacientes que se nos van a poner muy graves. ¿Esto de qué va a depender? Va a depender de factores de riesgo, que un poquito más adelante vamos a ver qué son. Ahora, te hablé de agentes que nos van a ocasionar esta enfermedad. ¿Cuáles son esos agentes? Podemos clasificarlos en dos categorías, los agentes biológicos y los agentes físicos y químicos. Ahora, en el caso de los agentes biológicos, probablemente estés familiarizado con alguno de ellos, por ejemplo las bacterias, los virus, los parásitos, los hongos. Así es, los mismos hongos que le salen a tu pan cuando dejas tu sándwich durante mucho tiempo, pues esos mismos hongos pueden llegar a colonizar tu pulmón. Pero no te preocupes, que eso solamente pasa en ocasiones especiales, con cierto tipo de pacientes. No es muy frecuente, pero puede llegar a suceder. En el caso de los agentes físicos y químicos, que son menos comunes, son muy raros, pero también están ahí, tenemos al humo, a las sustancias tóxicas, a la aspiración de contenido gástrico. Con sustancias tóxicas nos referimos a algún este, solvente, alguna sustancia corrosiva que por accidente ingerimos. En este caso, un ejemplo más muy sobresaliente son los niños cuando accidentalmente ingieren algo que creen que es un jugo. Bueno, pues probablemente ahí también puedan destruir el tejido del pulmón y pues nos ocasiona una neumonía. Ahora, SARS-CoV-2 ocasiona neumonía. Hablar de SARS-CoV-2, de coronavirus, de COVID-19 es hablar de lo mismo. El COVID-19 es ocasionado por el coronavirus, que también es conocido como el SARS-CoV-2. ¿Pero por qué se llama SARS-CoV-2? SARS se refiere a una terminología médica en inglés, que significa síndrome respiratorio agudo severo. Por lo que, pues ya te había hablado de agentes que ocasionan la neumonía, pues en efecto el coronavirus COVID SARS-CoV-2 ocasiona neumonía. Pero se trata de un cuadro neumónico que es de alta transmisibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que es muy contagioso. Y esa es la razón por la que las autoridades médicas nos piden mantenernos en casa o aislados de todos los lugares en los que haya demasiada gente. ¿Por qué? Porque es muy fácil que te contagies. Ahora, la mortalidad de esta forma de neumonía es del 3 al 6%. ¿Esto qué quiere decir? Probablemente te parezca que son números pequeños, que no tienen mucha relevancia,
pero si los pasamos a números un poquito más reales, quiere decir que por cada 100 pacientes, de 3 a 6 pacientes van a fallecer, lo cual ya no es una cantidad tan despreciable si nosotros hablamos de miles de personas. Ahora, va a haber ciertos factores de riesgo que van a hacer que un paciente se complique o no. En este caso, un factor de mala evolución es la diabetes, así como otras enfermedades que en un momento más te voy a comentar. Pero antes que nada, ¿cómo se produce la enfermedad? Tienes que entender que para que la enfermedad se produzca se requieren de 3 factores interesantes. Como tal, el agente causal ya lo comentamos. Ya vimos que el agente causal puede ser un virus, una bacteria, un hongo, un parásito. Pero también vamos a requerir que el huésped, en este caso nosotros, tenga ciertas características, así como el ambiente. ¿Ok? En cuanto a las características del huésped, vamos a encontrar primero que nada la edad. ¿Por qué la edad es un factor importante? Porque no es lo mismo un paciente de 60 años, donde su sistema inmunológico ya es débil, sus defensas ya son débiles, ya no lo protegen igual que a una persona de 35 o 40 años. El estado nutricional del paciente también nos va a influir. ¿Por qué? De la misma forma, no es lo mismo un paciente que no come, que está débil, a un paciente que está bien nutrido, que come bien. Ahora, no podemos exagerar, tanto la desnutrición como el sobrepeso son estados de nutrición que no son favorables. Una persona con sobrepeso u obesidad también tiende a complicarse, a pesar de que come mucho. La inmunodeficiencia. ¿Qué es la inmunodeficiencia? La inmunodeficiencia es la incapacidad del sistema inmunológico, es decir, de nuestras defensas, para protegernos ante ciertas enfermedades. Un ejemplo de esto sería el VIH. Como bien es sabido, el VIH ataca al sistema inmunológico, por lo que una persona está propensa a enfermedades que una persona común no, además de que a él las enfermedades se le complican más. Otro ejemplo podría ser un paciente con cáncer, o un paciente con diabetes, o con algún estado, con algún tratamiento farmacológico. Hay fármacos que nos debilitan las defensas. También hablamos de la coexistencia de alguna enfermedad respiratoria, por ejemplo, el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En cuanto a las características del ambiente, tenemos el clima, tenemos las guarderías, que bueno, no solamente nos enfocamos en guarderías, sino también en escuelas, en asilos o en lugares donde haya mucha gente conviviendo en un lugar cerrado. ¿Por qué? Porque una persona puede ser portadora del virus sin saberlo y el convivir con ello es suficiente para que se contagien todas las demás personas, y más tomando en cuenta que es un virus altamente transmisible. Ahora, la convivencia con personas afectadas. Puede que tú estés en casa, pero llegó una persona que tenía el virus, que estaba enferma, o probablemente lo tiene, pero no expresa la enfermedad y ya te contagió. ¿Cómo nos podemos? No necesariamente nos tiene que estornudar una persona en la cara. También podemos hacerlo a través de cosas que nosotros utilizamos en la vida diaria, así como el celular, el dinero o algunos utensilios de cocina. Es ahí la importancia de lavarse bien las manos. Y yo sé que tal vez ya estás harto de lavarte las manos y del gel, y que probablemente tus manos ya se partieron o están resecas por tanto gel, pero es necesario debido a que el virus puede permanecer ahí un cierto periodo de tiempo, no muy largo, pero es el tiempo suficiente como para poder infectarte. Además de que ahí radica también la importancia de la sana distancia. Como te acabo de explicar, en los lugares cerrados o donde la gente está muy pegada entre sí, es un lugar que puede hacer que transmita la enfermedad fácilmente. Ahora, aquí hay algo interesante. Te hablé sobre el clima, pero no expliqué cómo influye el clima. Para explicar esto vamos a ayudarnos con este esquema. Este esquema representa el tejido que hay adentro de la tráquea. Si nosotros tomáramos un pedacito de la tráquea o de algún bronquio y lo ponemos al microscopio, veríamos esto. ¿Qué es esto? Esto se conoce como sistema mucociliar. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues esto amarillo que vemos aquí representa el moco. Y estos pelitos que parecen pestañas que se están moviendo son los cilios. Estas células ciliadas, con ayuda de los cilios, se encargan de expulsar agentes infecciosos, polvo,
etcétera. Cualquier partícula extraña que entre al sistema respiratorio es atrapada en el moco y los cilios lo sacan. Esto hace que si hay alguna bacteria o virus que entre, no sea capaz de llegar a los pulmones. Pero ¿qué pasa con el clima frío? Con el clima frío, estos cilios dejan de funcionar, se resecan y se rompen. Y queda algo similar a esto. En la imagen A podemos ver unos cilios funcionales, sanos por así decirlo, y en la imagen B podemos ver cómo ya están rotos. ¿Esto qué es lo que va a ocasionar? Que algún agente, un virus, bacteria, sea capaz de llegar a los pulmones. Por eso es que el clima frío o enfermedades como los resfriados son comunes en temporadas frías. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el pulmón? Cuando el agente ya rebasó los mecanismos de defensa, es decir, los cilios, así como otros mecanismos extras que tenemos en el cuerpo, llega al pulmón, se instala y va a empezar a destruir las células alveolares, las mismas células que te comenté al principio, los alvéolos, los racimos de uva. Bueno, pues ¿qué es lo que pasa? Que destruye, el virus entra a la célula, se replica, se reproduce adentro de la célula y la revienta, como puedes observar en la imagen. ¿Esto qué va a ocasionar? En primera, destrucción del tejido pulmonar. Y en segunda, va a aumentar la cantidad de virus, por lo que más células se van a ver afectadas. Ahora, ¿eso qué va a ocasionar? Va a ocasionar edema, congestión, infiltración de células inmunes. El edema es un acúmulo de líquido. Hay demasiada agua. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro pulmoncito, nuestros alvéolos, ya no van a estar vacíos, van a estar llenos de líquido. Entonces, como va a estar llenos de líquido, ya no va a poder el paciente respirar como se debe. Prácticamente esto es como tapar la tubería. El aire que debería estar entrando aquí ya no está entrando, por lo que el paciente siente que le falta el aire. Y realmente le falta, porque no está entrando el aire que debe de entrar. No se está llevando a cabo el intercambio gaseoso. Bueno, hablamos de una ocupación alveolar. Y bueno, si el tratamiento es exitoso, los agentes son eliminados y el paciente puede recuperarse. La mayoría de los pacientes se recupera sin dejar secuelas. Pero, ¿cuáles son las manifestaciones de esta enfermedad? Muy probablemente ya estés familiarizado con estas. Ya sabemos que es la fiebre, la tos, la congestión nasal, el mal estado general, el dolor de cabeza, entre otros. Probablemente tú sabes más de los que están aquí, pero hay algunos que son de alarma, que nos debe importar más que los demás. En este caso son datos de dificultad respiratoria. Cuando un paciente está cesando, cuando se siente sofocado y el paciente no ha corrido, el paciente está sentado y es como si hubiera corrido kilómetros, hubiera subido escaleras, encontramos que es un paciente que no está respirando bien. Aparece algo que conocemos como cianosis. ¿Qué es la cianosis? No es nada más que la coloración de la piel. Como podrás darte cuenta en esta imagen, los dedos de esta persona ya están tomando una coloración azul o morada. Eso quiere decir que ya falta oxígeno en esos tejidos. Y eso pues es notorio a simple vista. Respiración rápida y superficial. Como te dije hace un momento, estos pacientes les falta el aire a pesar de que no estén haciendo ninguna actividad física. Por lo que si algún paciente que tiene todos estos síntomas, más aparte estos, quiere decir que muy probablemente tiene una neumonía. La neumonía se diagnostica clínicamente, sí, pero tenemos que ayudarnos de un diagnóstico de laboratorio o de computadora, en este caso una radiografía o un examen de sangre. Cuando los pulmones están llenos de líquido, la parte sana del pulmón trata de compensar esa pérdida de oxígeno. Por eso es que el pulmón empieza a respirar rápido, muy rápido. Estas personas, aunque ellas no quieran, van a empezar a respirar un poco más rápido. Y entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Es necesario acudir al médico? Claro que es necesario acudir al médico. ¿Por qué? Porque es importante que a ese paciente ya le está faltando el oxígeno, entonces el personal médico, ya sea en el hospital o en una clínica, son los encargados de administrarles oxígeno suplementario en forma de mascarillas, en forma de puntas nasales o incluso, en casos graves, en forma de intubación. Esa intubación puede salvarle la vida a tu paciente. ¿Por qué? Porque esos aparatos meten el oxígeno
fuerza, el oxígeno entra sí o sí. Y entre más rápido acudas al médico, menos complicaciones vas a tener. En este caso, no se quita con test. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque muchas personas tienen aún la idea de que con test se va a bajar. Otra, no se quita con vaporizaciones. También he escuchado mucho acerca de que las vaporizaciones hacen respirar mejor a la gente, pero no es el caso. No podemos ocuparlo como tratamiento, debido a que lo que le hace falta al paciente es oxígeno, y en la vaporización no le das el oxígeno necesario. Aquí tenemos un aparatito un tanto interesante que muy probablemente ya sepas cómo se usa y para qué sirve. Pues esto es importante porque es lo que nos va a decir cómo está el paciente, cuál es su estado de oxigenación. Si tiene un estado de oxigenación óptimo, pues puede estar en casa. Pero si su estado de oxigenación es bajo, es necesario que acuda urgentemente a una clínica o a un hospital. Lo que nos lleva a hablar de los hospitales. Los están matando los hospitales. Hay mucha gente que aún cree que los doctores están matando a los pacientes. Que mi familiar entró bien y salió mal, que ya está muerto, que la gente, si tú entras al hospital, te van a devolver en cenizas. Muchas cosas que se han estado inventando. Lo cual yo les pido, revisen sus fuentes. No se vale que una persona llegue y te diga, ¿sabes qué? Es que un amigo me dijo que a su papá lo internaron y que ya se lo volvieron en cenizas y que etcétera, etcétera. No se vale. ¿Sale? En esta etapa en donde tenemos mucha información, tenemos que fijarnos también qué es la información que escuchamos. Porque esto podría salvar vidas. Muchas personas tienen miedo de llegar al hospital y debido a que tienen miedo de llegar al hospital se complican. Quiero que se entienda que la neumonía, o más bien el líquido que se ocasiona en la neumonía, hace que el paciente no pueda respirar. Entonces, si van al hospital, este paciente se va a complicar. Muchas veces las personas quieren ir al hospital cuando ya es demasiado tarde y pues desafortunadamente no hay nada que hacer. Entonces, por favor, cuídate y mantén las medidas necesarias. El personal de salud no está matando a la gente, al contrario, está dando todo lo que puede para salvar a las personas. Aquí está la bibliografía que ocupé para hacer esta pequeña presentación y yo espero te haya servido y hayas aprendido algo nuevo. Si quieres checar más, te recomiendo estos libros y dales una ojeada. Por favor, cuídate y cuida a los que más quieres. Sigue las medidas de precaución y ayudarás a que esto termine pronto.